Estamos de vuelta aquí en Noticias Infraganti, soy María José Cadena y ahora vamos a lo bueno, a hablar sobre esta reforma electoral, sobre esta mega marcha histórica, definitivamente una marcha histórica para nuestro país, porque no fue nada más la Ciudad de México, las imágenes que se comparten en la Ciudad de México, sino en otras partes de la República, incluyendo la zona norte en Quintana Roo. Pero bueno, ¿saben en qué consiste esta reforma electoral que propone e impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Es realidad que se quiere desaparecer al INE como tal y volvernos Venezuela del Norte? Esto sin duda es un tema que ha causado mucha polémica, es un tema sumamente controversial en México y pues a causa de esto se realiza una marcha multitudinaria en la Ciudad de México y también en otras partes del país, en donde las y los manifestantes marcharon en contra de esta reforma electoral. Empecemos por decir que fue el pasado mes de abril de este año cuando el presidente de México, el jefe del Poder Ejecutivo, presentó una reforma en la Cámara de Diputados, una reforma electoral que ¿qué es lo que busca? Busca disminuir el financiamiento a partidos políticos, reducir el número de diputadas y diputados y senadores, así como también reducir los minutos diarios de promocionales de partidos, como todos lo vivimos, para que tengan una idea más clara de lo que va en temas de partidos. También bajar definitivamente la apuesta presupuestaria que recibe cada partido. Veamos algunos puntos exactos de lo que consiste esta reforma propuesta por AMLO, entre las cuales el INE, déjenme decirles que no desaparece. Lo que haría es cambiar su nombre al INEC, que se mantendría el Instituto Nacional Electoral y se agrega de consultas. ¿Por qué? Porque se han realizado consultas ya a través del INE, lo hemos platicado aquí, sobre todo en temas locales como en Quintana Roo, el tema de Aguacán, esta concesión de Aguacán. ¿Y qué pasa? El INE no tiene dinero suficiente para realizar este tipo de consultas y con esta reforma pues ampliaría esta función, ¿no? También convoca a desaparecer a los legisladores plurinominales y, por ejemplo, acortar de 11 consejeros o consejeras electorales del país a 7. Escuchemos esta información y ahorita la diseccionamos. ¿De qué va la reforma electoral? Estos son 10 puntos para entender en qué consiste la reforma electoral de AMLO. 1. No desaparece el INE, cambia de nombre y se llamaría INEC, Instituto Nacional Electoral y de Consultas, que seguirá siendo autónomo. 2. Reduce el número de diputados de 500 a 300. 3. Lo mismo pasa con el número de senadores, que pasaría de 128 a 96. 4. Los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán propuestos por los 3 poderes de la Unión y elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas. 5. Recorta el número de consejeros del INEC de 11 a 7. 6. Financiamiento público a partidos políticos solo será para campañas electorales. 7. Plantea una reducción de 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión. 8. Disminuye la participación en una consulta popular de 40 a 33% para que sea vinculante. 9. Elimina los órganos electorales locales. 10. Implementa el voto electrónico. Sin duda es un tema polémico y yo respeto mucho a las personas que están a favor o en contra, y ahorita yo les voy a decir qué es lo que pienso, pero vamos a retomar un poquito porque esto no surgió ayer, ni hace una semana, ni hace un mes. En abril de este año y hasta la fecha se iniciaron fuertes debates políticos a raíz de esta propuesta. Algunos claramente discuten y señalan que esta reforma electoral está diseñada o orientada para regresar a las épocas de un poder hegemónico como lo tuvo el PRI durante 70 años, cosa que debilita a los partidos minoritarios y a los partidos o nuevos grupos de oposición. Aseguran que también no todo es blanco y negro, no todo es sí o no, sino ven positivo reducir los millones de pesos que se gastan durante campañas electorales los partidos políticos, el número de diputadas y diputados y senadores que solamente a veces cobran por asistir al Congreso. Ojo, no es todas ni todos, pero en muchas ocasiones lo vemos así. En fin, reducir también el número de consejeros electorales y que estos sean
elegidos a través del voto popular y no nada más puestos por cuotas partidistas o por influencias partidistas, ya sea de partidos que están en el poder o que se nombran en cierto momento de oposición, como lo hemos visto. Hay cosas que están planteadas de una manera correcta y hay cosas que están planteadas de una manera sumamente controversial en esta reforma electoral. ¿Qué es lo que crea que el pasado domingo 13 de noviembre se lleve a cabo esta mega marcha en defensa del INE? En defensa del INE, pero bajo la súplica de que el INE no se toca. Esto fue convocado por políticos de oposición para frenar esta reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, y también activistas y miembros de la sociedad civil, que tal vez algunos por primera vez salieron a las calles a marchar en pro de la idea que tienen sobre la democracia en México. Veamos qué fue lo que sucedió al respecto. Una ola rosa y blanca desbordó el domingo pasado 13 de noviembre el paseo de Reforma desde el Ángel de Independencia hasta el Monumento a la Revolución para expresar su respaldo al Instituto Nacional Electoral y su rechazo a la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con banderas de México, banderines, mantas, miles de personas marcharon de manera pacífica y ordenada coreando consignas en favor del órgano electoral y en repudio a lo que ellos llamaron pretensión del presidente López Obrador de controlar y apoderarse del INE. Desde antes de las 9 de la mañana comenzaron a concentrarse en la glorieta del Ángel de la Independencia familias completas que llegaron al parecer por sus propios medios. Llamó la presencia de una gran cantidad de adultos mayores, algunos con bastones y hasta en sillas de ruedas, pero también se vio el arribo de autobuses que transportaban a manifestantes y contingentes de partidos como el PRD, y poco a poco Paseo de Reforma fue llenándose de gente. Durante la marcha se vio la participación de políticos de oposición de todos los colores, desde el presidente Vicente Fox, el diputado de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky, Emilio Álvarez y Casa y Germán Martínez Cáceres, senadores del Grupo Plural, el dirigente del PAN Marco Cortés, el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Krill, el líder del PRD Jesús Zambrano, la diputada y ex primera dama Margarita Zavala, el coordinador del PRI en el Senado Miguel Ángel Osorio Chong, la senadora priista Beatriz Paredes, igualmente el alcalde de Miguel Hidalgo Mauricio Tabe, el exsecretario de Turismo y aspirante a la candidatura presidencial Enrique de la Madrid, quien no paró de tomarse selfies con simpatizantes, y el presidente del PRI Alejandro Moreno, a quien no le fue nada bien pues la gente le gritaba constantemente vendido y traidor. Fue así como en punto de las 10:50 horas la marcha llegó a la explanada del Monumento a la Revolución, donde ya estaba instalado un escenario con la leyenda Marcha por la Democracia, el INE no se toca. Ello dio inicio al evento conducido por Fernando Belaunzaran. La fiesta de los manifestantes en favor del INE duró algunos minutos más en el Monumento a la Revolución, que se veía lleno, así como algunas calles que comunicaban a la plaza como La Fragua e Ignacio Ramírez, entre otras. Decenas de manifestantes ocuparon el espacio de las famosas fuentes en el monumento, las cuales no fueron desactivadas, cosa que poco les importó, así que mojados gritaban a coro: no somos acarreados, somos ciudadanos. En cuanto al número de asistentes, hubo una riña de cifras, mientras que el gobierno de la Ciudad de México calculó que se trató de un máximo de 12,000 personas de participación ciudadana, hecho que fue criticado por miembros de la oposición. Algunos organizadores aseguraron que se habían congregado cerca de 200,000 personas y el expresidente mexicano Felipe Calderón estimó una asistencia de 500,000 de personas. Fue una marcha histórica sobre todo porque me parece genial que muchas personas salgan de su zona de confort. ¿Qué ha pasado después de esta marcha convocada por diferentes grupos políticos también? Y ese es el punto inicial, que a pesar de que tuvo una gran convocatoria por parte de la sociedad civil, que se compartió en sus diferentes redes y que se organizaron para ir y pararse durante horas en el sol, también hay líderes políticos como, no sé, Vicente Fox, Margarita Zavala, la misma Elba Ester Gordillo fue a marchar, Lili Telles, en fin, personas que han sido también controversiales y que han estado del otro lado del poder durante otro tiempo. ¿Cuál fue la reacción del presidente? Pues le restó importancia. Creo que el hecho de que desde el púlpito presidencial se reste importancia a una marcha que se hizo con el fin de fortalecer la democracia, porque todas las personas tienen derecho a marchar, eso me parece pues un poco delicado, ¿no? Que la protesta es racista y clasista, esto lo dijo el presidente, y aunque realmente está enfocada a que la mayoría de las personas son personas que quizá nunca en su vida han marchado, son personas que
más que ir en contra de una reforma electoral del INE, también van por sus propios intereses y creo que las personas tienen agendas. Creo que es importante recordarle a aquellas personas que lo hacen de los privilegios que gozan y que ir a marchar un día no significa que las cosas van a cambiar nada más ahí, si al día siguiente se levantan y viven en la misma dinámica, en el mismo sistema, sin querer hacer un cambio tangible en su día a día. En el resto del país, bueno, no todo el país es el Paseo de la Reforma, no todo el país es el Monumento a la Revolución. Claramente hay autoridades electorales del mismo INE que toman ciertas posiciones o posturas, como Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama, que pueden simplemente oposicionarse y capitalizar esto como una oposición política para el año 2024, en donde tendremos elecciones nacionales, o simplemente, pues, golpear más al INE desde adentro. Creo que al final el INE es una herramienta que no es perfecta, pero que es perfectible, que en ningún momento se está planteando que se reemplace o que se quite, sino que se transforme. Creo que también el mensajero de donde viene la propuesta es controvertida porque viene desde el presidente y viene a sumarle a una narrativa como si Andrés Manuel o como si el partido que maneja quisiera perpetuarse del poder. Creo que si algo no vivimos en México, en este momento al menos, es una dictadura y nadie quiere vivir una dictadura. Creo que el hecho de que México haya tenido, al menos en los últimos 20 años, diferentes opciones que hayan estado en el poder de diversos partidos, desde el PAN durante 2 sexenios con Vicente Fox y Felipe Calderón, hasta el regreso del PRI con Enrique Peña Nieto, que sabemos cómo nos fue, y luego con la tercera candidatura del presidente Andrés Manuel López Obrador y con el partido Morena, nos damos cuenta que México es todo menos una dictadura, porque hemos tenido cambios estructurales y cambios políticos de partidos, ya sea en las cúpulas nacionales y también en los estados, como lo vivimos hace poco en Quintana Roo, en donde ya hemos visto que diferentes grupos y diferentes alas del espectro político van ganando. Eso es vivir en una democracia. Nadie quiere vivir en una dictadura. El INE o el INEC en su momento tiene que mantener las garantías de su autonomía. Hay maneras de bajar los costos, sí, pero que siempre sean manteniendo la autonomía y que el poder está en esa división entre un poder hegemónico y una institución que lleva 20 años, más de 20 años en nuestro país funcionando, pero todavía puede ser perfectible. Lo que siento es que definitivamente no estamos llegando a ningún punto en el que podamos debatir sin insultar, sin hacer ningún tipo de alardes o insultos clasistas y racistas, pensando que cualquier persona que no piense como ellos es una persona que está mal y que merece ser víctima de los insultos que se hacen en las calles y en las redes sociales.